en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Oremos, hermanos, a la luz de esta palabra. Gracias, Dios, te damos en esta mañana por tan maravilloso privilegio, Dios, que nos permites estar frente a este maravilloso libro que tú has inspirado, Señor. Dios, queremos pedirte que frente a esta nueva aventura, Dios, de fe que vamos a tener en unión con nuestros hermanos, a través de estos capítulos, a través de estos versículos tan maravillosos, tan hermosos, tan llenos de sabiduría, Señor, podamos entender tu voluntad, Dios. Te pedimos, Señor, que seas tú con nosotros, no solo en este estudio del día de hoy, sino en las semanas y en los meses que vamos a estar estudiando a profundidad este libro, Señor. Así como lo hiciste y nos permitiste en aquel libro que acabamos de leer, la carta a los Gálatas. Ayúdanos, Señor, sosténnos, Señor. Haz tu obra, Padre amado. Háblanos por el Hijo, Dios, así como este texto lo menciona, Señor. Señor, te pido que seas tú, Señor, en esta mañana, ayudándome a poder predicar tu palabra, Señor, fiel. Yo soy un ser humano infiel y tu palabra es fiel, infalible, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, después de tan maravilloso recorrido que tuvimos juntos por la carta a los Gálatas, semana tras semana, mes tras mes, capítulo por capítulo, versículo por versículo, nos dejó una gran enseñanza. Y es que la justificación es ¿qué? Solo por la fe. No hay nada en nuestras vidas que podamos hacer, añadirle a esa obra tan maravillosa de salvación. La salvación es ¿de quién? Del Señor, solo de Él, solo le pertenece a Él. El día de hoy, hermanos, comenzaremos una nueva aventura de fe a través de esta maravillosa carta. ¿A quién? A los hebreos, perfecto. Viendo la voluntad del Señor, aprendiendo conceptos, aprendiendo preceptos, para que juntos ustedes y yo podamos irradiar esa imagen maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde? En nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de pensar. El domingo anterior, como recordamos, hermanos, el hermano Diego el Señor nos permitió a través de él poder ver la introducción a esta maravillosa carta. Y podemos notar, como él muy bien lo dijo, es una carta distinta a la que hemos estudiado a los Gálatas. En primer lugar, recordemos que él nos comentó que no tenía autor, ¿sí? Tampoco va específicamente a destinatarios específicamente. Muchos dicen que el apóstol Pablo, recuerden, que fue el que la escribió. El texto, como bien lo vemos, no nos lo dice. Hay muchas cosas similares a las que él escribió en las 13 cartas paulinas, pero el texto no nos lo dice. No podemos estar 100% seguros de que fue él. Algunos dicen que fue Bernabé, porque fue el primer amigo, compañero, podemos decir, de Pablo en la milicia de la palabra, y por ser levita, por ser conocedor del sacerdocio. En parte esta carta habla acerca del rol sacerdotal. Otros piensan que fue Apolos, porque la Biblia lo identifica también como un hombre elocuente, erudito, muy estudiado, muy conocedor de las escrituras del Antiguo Testamento. Hay quienes que proponen que quizás fue Priscila o Aquila, pero realmente sería mucha suposición, y eso nos lleva a especular demasiado. En ciencia cierta no sabemos quién escribió la carta de Hebreos. El texto no nos lo dice.
No podemos poner una autoría porque no hay un sello evidente e innegable. Pero algo que sea evidente y innegable, y hay un sello, es que es inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Pero si nosotros quisiéramos resolver tal vez este misterio en cuanto al autor a esta majestuosa carta, pues está muy claro en el versículo 1, ¿qué es lo que dice al principio? Las primeras palabras, primera palabra, ¿qué dice? Dios. Dios, Él es el autor. Pero si Dios quiso utilizar a Apolos, a Priscila, a Bernabé, a Pablo, el punto no está en la tinta, el punto no está en el lápiz que escribió esta carta, sino en el mensaje que Dios inspiró para su pueblo, para nosotros, para que ustedes y yo fuéramos bendecidos al oír su palabra. Pocas palabras, más allá del autor, lo importante es el contenido, o sea, el mensaje que tiene la carta para nosotros acá el día de hoy. El cual es un mensaje muy esencial, muy importante, es un mensaje de consuelo y a la vez un mensaje de exhortación. Y eso lo podemos notar en el capítulo 13, verso 22. El autor dice: les ruego, hermanos, que soporten la palabra de exhortación, pues les he escrito brevemente, 13 capítulos ha pasado el autor de esa carta hablando de exhortación. Tal vez para algunos de nosotros, cuando escuchamos esta palabra exhortación, nos viene a la mente como si alguien se nos fuera a parar al lado a regañarnos, ¿cierto? De inmediato nos llega a la mente eso. Pero realmente esta palabra exhortación no es una palabra de regaño, sino que es una palabra para llamar la atención a estar alertas. Es una palabra para animar, es una palabra para levantar, para soportar, para confortar, para animar. ¿A quiénes? A los hijos de Dios. Realmente esa carta fue escrita a unas personas cristianas del primer siglo, que eran judíos, que se habían convertido ¿a qué? Al cristianismo, pero las consecuencias de su conversión era que tenían presión de su misma comunidad a volver a sus religiones, a volver en particular a la religión rabínica, al judaísmo rabínico y tradiciones y demás. Y es por esta razón, hermanos, que esta gente a la cual fue escrita esta carta, al igual que nosotros, necesitaban una palabra de ánimo, necesitaban una palabra de exhortación que pudiera animarles, que pudiera apasionada y elocuentemente decirles: tú permanece anclado y firme en la fe que un día se te fue dada. Esa carta, aunque fue escrita para estos cristianos del primer siglo, también es para todas las iglesias de todos los tiempos. Hay una cosa que nos hace diferentes a aquella congregación, pero hay algo que también nos hace que esta carta sea también para todas las congregaciones, incluso la nuestra. Primero que todo, esta comunidad, algo que nos hace diferentes, esta comunidad creció conociendo todas estas historias del Antiguo Testamento. Ellos nacieron en un contexto judío, y eso es lo que realmente a nosotros nos hace diferentes a esta congregación. Pero a medida que vayamos estudiando esta carta a los hebreos, vamos a ir yéndonos atrás al Antiguo Testamento para estar revisando estas historias del Antiguo Testamento, descubriendo las conexiones que hay entre estos pasajes y su contexto y lo que el autor de Hebreos está tratando de decirnos, y cómo toda esta historia apunta solo a Cristo. Toda esta historia apunta solo al Redentor. En cierta manera somos diferentes a esta comunidad. La pregunta es: ¿en qué somos similares a esta comunidad que recibió esta carta? Pues hermanos, la misma carta nos lo dice, como lo leímos ahí en el capítulo 13, versículo 22. Es una breve palabra de exhortación. Está escrita, escuchen bien, en lo que nos parecemos. Está escrita a una comunidad donde hay creyentes inmaduros, el cual su crecimiento está en stand-by, se ha detenido. Que en lugar
de ir hacia adelante, están yendo hacia atrás, retrocediendo ¿en qué? En su fe. Esta carta está escrita a creyentes que han sufrido la persecución, al igual que muchos acá han sufrido vituperios por estar hoy, el día de hoy, acá en la casa del Señor. Se les ha vuelto difícil seguir a Cristo y tal vez están muy desanimados también. Esta carta está escrita a una congregación donde hay creyentes que están considerando volver al judaísmo, incluso dejar por completo a Dios. Esta carta está escrita a una congregación que se ha corrompido por el pecado, dejando de dar testimonio, y donde aquellos creyentes están viviendo como cristianos, escuchen bien, que han dejado de ser consistentes con su fe cristiana y están tomando decisiones completamente desconectados de su fe y de su amor a Jesús. En ese sentido, todos nosotros y todas las congregaciones de todos los tiempos nos relacionamos a aquella congregación. Ahora la pregunta, ¿cuál es en ese entonces el corazón de esta carta? Con hermanos que están desanimados, con hermanos que han considerado dejar su cristianismo, con hermanos que están viviendo en inmoralidad. ¿Qué es lo que el autor de Hebreos escribe a esta congregación? Al igual que a todas las congregaciones de todos los tiempos. El corazón de este sermón, hermanos, es: Dios ha hablado. ¿Y qué es lo que Dios ha hablado? Que Jesús, su Hijo, es superior a todo, a todas esas cargas, a todas esas cosas que nosotros tenemos. Podemos estar muy seguros y más que seguros que si alguno está desanimado y tiene dudas acerca de su fe, acerca de quién es Jesús, acerca de por qué creemos en Él como el único que nos puede llevar al Padre y demás, esta carta que vamos a empezar a estudiar el día de hoy nos va a ayudar a despejar todas esas dudas. Esta carta a los Hebreos va a ayudarnos a anclarnos, como dijimos al inicio, a estar firmes en nuestra fe, a pesar de la oposición, a pesar de la aflicción, a pesar de aquellas cosas que están por encima de nosotros y pareciese como si no pudiéramos pasarla, sobrellevarlas. Ese es el propósito principal de esa carta: animar a cristianos y a creyentes que estaban y están muy confundidos y quizás demasiado desanimados, a que pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. De esta manera entonces vamos a comenzar con el versículo 1, y que dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Amén. Antes de que continuemos, quiero que consideremos esta primera palabra que está en el verso 1, que hice que repitieran al principio, que es gloriosa y directa de la carta. ¿Cuál es? Dios. Esa palabra, Dios, no es solo una palabra, sino expresa ¿a quién? Al Creador en sí. ¿Al Creador de qué? Del universo entero. Dios es el existente, Dios es el principio, el fin, el alfa y la omega. De quién, por quién y para quién son todas las cosas creadas. A Él, a Dios, hace el que presenta el autor aquí como punto inicial. A Dios. La Biblia, hermanos, no intenta explicar la existencia de Dios. El texto tampoco intenta probar la existencia de Dios. Simplemente establece la innegable y abrumadora verdad que Dios existe. De la misma manera como dice Génesis capítulo 1 versículo 1. Dice, ¿cómo dice? Desde el principio creó ¿quién? Dios. Ay, miren a ver si de pronto van a creer que ahorita voy a empezar a escribir que Dios creó. No, es algo inherente. El ser humano, nosotros podemos saber que Dios existe de muchas maneras. La creación da testimonio de que hay un creador. Romanos
1:20 nos dice que no tenemos excusa para decir aquellas cosas, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusas de decir, es que Dios no existe. ¿Será que ese libro sí lo creó Dios? ¿Cómo vamos a creer eso? Así que el que dice que Dios no existe, sinceramente no está usando la lógica. Nosotros podríamos dar muchos argumentos lógicos, filosóficos, históricos, etcétera, 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 para hablar de que hay una abrumadora verdad de la existencia de Dios. Pero no vamos a tomar este tiempo de hoy, ni este estudio para eso. Simplemente porque toda la Biblia da por hecho de que Dios existe. Y todos nosotros damos por hecho que la Biblia fue inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Amén. La última clase que tuvimos nosotros acá de edificando iglesias, de creando iglesias, nos colocaron un ejercicio a hacer de pareja. Era que nosotros le contáramos a la pareja cómo éramos antes de conocerlo, cómo llegamos a Él y cómo éramos después de conocerlo a Él. Y eso realmente, hermanos, a mí me dejó una gran enseñanza en lo personal. El argumento más fuerte que usted y yo podemos tener y presentar, aunque no es el único, de la asistencia de nuestro Dios, es nuestra experiencia personal. Ninguno de nosotros puede negar lo que hemos vivido, recordando la manera como éramos antes de venir a Él, cómo luchábamos de una y otra manera de tratar de cambiar nuestra vida, pero una vez que Él vino a nuestra vida, no tuvimos que hacer nada, ningún esfuerzo. Únicamente Él puso el Espíritu Santo dentro de nosotros e inmediatamente de adentro hacia afuera empezaron a suceder cosas y a cambiar cosas que ustedes y yo en lo personal no podíamos antes, por más que nos esforzábamos. Y eso es maravilloso, eso es glorioso. No solamente ha pasado eso, Dios de una manera ha mostrado su amor sobre nosotros, cómo ha cambiado nuestras vidas y nos ha llevado a su luz admirable. Dios es real y tenemos una experiencia personal con Él. No es la única, Él va a mostrar más a la gente, pero eso es gran experiencia. El texto nos dice entonces, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, escuchen bien, a los padres por los profetas. Acá podemos ver que el argumento no es que si Dios existe o no. El argumento es que Dios ha hablado muchas veces, dice el versículo 1, y de muchas maneras. Y lo hizo ¿cómo? Por muchísimo tiempo, el tiempo anterior a estos postreros días. En tiempo anterior habló a los padres y generaciones completas anteriores por medio de los profetas. Dios habló a los profetas primero para que ellos fueran sus mensajeros, llevaran su palabra, su mensaje a su pueblo. Dios habló a Moisés. ¿Cómo? A través de una zarza ardiente. Dios habló a Elías con una voz delicada y apasionada y apacible. Dios habló a Isaías con una tremenda visión celestial. Dios habló a Oseas a través de una crisis familiar y matrimonial muy fuerte. Habló a través de una canasta de frutas a Amós. Dios habló a través de un burro. Dios habló muchas veces y de muchas maneras a sus mensajeros para que ellos trajeran su mensaje a su pueblo. Pero hoy día, hermanos, pongan muy bien cuidado. Hoy día debemos tener bien claro que Dios no habla a través de profetas. Ahora Dios, dice el versículo 2,
en estos postreros días. ¿Y cuáles son estos postreros días? Hermanos, los judíos tenían bien claro que aquellos postreros días era después de la venida del Mesías. Y el Mesías vino a ser Cristo. Él vino a ser el Mesías. En este versículo, el punto es, en estos días postreros, en estos días finales, Dios nos ha hablado por el Hijo. Aunque voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Esta palabra por Él, en la parte gramatical, en lo original, eso no existe. Diría así: Dios ha hablado Hijo. La pregunta es, ¿qué nos está queriendo decir esta frase? No solo nos está queriendo decir que Jesús trajo el mensaje de Dios. Este versículo lo que nos está queriendo decir o nos muestra es que el Hijo en sí mismo es el mensaje de Dios. Y eso es maravilloso, hermanos. Dios dio un mensaje en la vida de su propio Hijo. Y como si fuera poco, Él mismo decidió tomar forma de hombre, dejó su palacio, vino a este mundo y se relacionó. Y su mensaje era su misma vida. Su misma vida. Pablo dio la palabra de Dios, ¿cierto? Isaías dio la palabra de Dios. El rey David fue inspirado y también dio la palabra de Dios. Pero Jesús, el cual es el tema principal de hoy y de siempre, de todas las predicaciones, trajo la palabra de Dios expresada por la personalidad misma de Dios. No solamente habló la palabra de Dios, sino que expresó la palabra por la personalidad misma de Dios. Y es por eso, hermanos, que aquellos que enseñamos la palabra de Dios, aquellos que están en discipulados, y no solo ellos, sino todos nosotros, llevemos a la gente a Jesús. Por eso es tan importante presentar a Jesús a la gente, que no nos dé pena presentar a Jesús a la gente. La gente puede conocer a Dios cuando conocen a Jesús, cuando ven su vida, cuando ven lo que Él hizo, lo que Él hace, cómo vivió. Yo hago una pregunta en esta mañana, no solo a ustedes, a mí también me hago una pregunta. ¿Quieres que Dios te hable? Conoce a Jesús. Conozcamos a Jesús. Algunas veces nosotros nos hemos preguntado en momentos difíciles, en momentos de dificultad, de presión, de prueba, de dificultad: Dios, dime, ¿qué quieres de mí? Muéstrame tu voluntad. La respuesta es: vayamos al Hijo, miremos a Jesús. Tenemos 4 evangelios, ¿sí?, que narran su nacimiento, la vida, la resurrección, su ascensión, sus promesas de una manera muy específicamente claras. Dios ha hablado por el Hijo. Necesitamos una relación con el verbo de Dios, con la palabra de Dios. En el principio era Dios, el verbo era con Dios, y el verbo, hablando de Jesús, el verbo era con Dios. Todas las cosas por Él que fueron hechas, y sin Él nada de lo hecho fuera sido hecho. Muchas veces tal vez estamos esperando nosotros que alguien venga a nosotros y nos hable de parte de Dios, o que alguien nos dé de parte de Dios una palabra, una profecía específica. Pero lo que debemos entender, hermanos, algo, y que nos quede bien claro y saber, es que ya no hay más revelaciones. No hay más revelaciones, que la revelación está en Jesús y en su palabra escrita. No más, no hay más. Nosotros podemos conocer su voluntad mientras venimos a Él humildemente en su presencia y le decimos: queremos encontrarnos contigo, Jesús. No con un rito,
No como si estuviéramos abriendo nuestro horóscopo a ver qué nos está diciendo hoy nuestro devocional. No, queremos pasar tiempo contigo, Señor, y que nos transformes mientras te estamos conociendo, mientras te estamos alabando, mientras estamos leyendo tu palabra, mientras estudiamos juntos la escritura. Hermanos, Dios ha hablado por el Hijo. Así que el Hijo es superior a quienes, aquellos profetas. Cada uno de ellos traía una parte del mensaje de Dios para la humanidad, para el pueblo de Dios. Pero Jesús es el mensaje completo, encarnado de Dios. ¿Para quién? Para el hombre. Todas las profecías juntas traen el mensaje de Dios, pero Jesús mismo, hermanos, es el mensaje de Dios. Su vida es el mensaje que ustedes y yo necesitamos conocer y leer. Él, Jesús, es superior a los profetas. Y esto es interesante, mis hermanos, porque Hebreos, esta carta a los Hebreos, no es una autodescripción de Jesús. Jesús no es el que se está expresando de sí mismo en este siguiente versículo, sino que es el Padre el que está exaltando ¿a quién? A su Hijo. Y eso es maravilloso para nosotros. Eso es muy natural a la luz de nuestra humanidad, que un papá quiera exaltar a su hijo. Eso lo hacemos nosotros incluso en esta época de graduaciones. ¿Quién no ha exaltado a su hijo cuando se ha graduado? O no más por pasar el año. ¿Sí? Muchos lo hacemos. Pero en esta palabra es el Padre, es Dios que hace esto. ¿Con quién? Con Jesús, su Hijo. Y en este verso 2 va a hablar de la superioridad de Cristo. Hablamos ya que Jesús es superior ¿a quién? A los profetas, porque Dios ha hablado por medio de él. Pero ahora vamos a ver cómo el Padre Celestial, nuestro amado Dios, exalta a su Hijo. Y en estos versos siguientes nos deja ver algunos aspectos que muestran ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, superior a todo, como dice el título del tema principal. Cristo, el Señor Jesucristo, superior a todo. En esos siguientes 4 versículos que nos restan, son 7 aspectos el cual el Padre lo exalta. Y dice por qué lo exalta. Dice el verso 2, vamos a leerlo hasta el 4. A quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más su excelente nombre que ellos. Esta lista, hermanos, que vemos acá de las características de Jesús, no es todas las características, es algo nomás que se menciona, algo poco. La Biblia de Génesis, Apocalipsis, nos habla de Jesús y de todo lo que Él es. Toda la Biblia nos habla de Jesús. Pero en estos versículos encontramos 7 características que el Padre menciona. ¿Sobre quién? Sobre su Hijo, solo sobre Él. El verso 2 nos dice que Jesús fue ¿qué? Constituido. ¿Constituido qué? Heredero. ¿Y heredero de qué? De todo. Todo es todo. Dios estableció, escuchen bien, Dios estableció que todas las cosas le pertenezcan a su Hijo, a Él, a Jesús. Él lo ha heredado todo. Todo es suyo. Incluso aquellas cosas que no quieren ser suyas son de Él. Todas son de Él. Lo digo ¿por qué? ¿Por qué lo digo? Porque acá, todos en este lugar, seas quien seas, venga de donde vengas,
si eres creyente o no eres creyente. Le pertenecemos a Él. Lo querramos creer o no lo querramos creer, nos guste la idea o no nos guste la idea, somos de Él, porque Él nos creó y Él tiene el derecho de nuestra propiedad, de nosotros como su propiedad, suyos. Jesús ha heredado todas las cosas, todo es de Él, por Él y para Él, dice la palabra de Dios. El primer aspecto de Jesús entonces, ¿cuál es? Dios es ¿qué? Heredero de todo, no de algunas cosas, de todo lo que existe. Segundo aspecto, Jesús es creador y causa. Dice el final del verso 2, y por quien asimismo dice que hizo el universo. Jesús es la causa de la creación. Eso es maravilloso. Es creador y causa. No solo es la razón por la cual el Padre crea todo, sino que es procreador juntamente con el Padre. Y todas las cosas que existen, no es que existen porque sucedieron así nomás, como dicen muchos, un vómito cósmico, no, sino que Dios la diseñó con un propósito, un solo propósito. Quiero que veamos el Salmo 100. ¿Qué nos dice el Salmo 100? ¿Cuál es ese propósito, la cual nos dice el Salmo 100? ¿Qué dice? Que reconozcamos que Jehová es ¿quién? Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por las puertas, escuchen bien, con acción de gracias por sus atrios, con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Él nos creó. Él creó todo lo que existe. Todo lo que existe, todo lo que respire, alabe al Señor. Todo lo creado, alabe al Señor. Jesucristo creó todo con un propósito, lo podemos ver aquí. Esa es la razón por la cual ustedes y yo existimos. Isaías 43:7 nos dice que para la gloria suya nos ha creado, nos formó y nos hizo. Romanos 11:36 nos confirma, nos dice: por Él, de Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Si ustedes y yo no estamos viviendo una vida rendida a sus pies, simplemente, hermanos, estamos desperdiciando nuestra vida. Estamos desperdiciando nuestra vida porque Él merece toda nuestra adoración. Él merece toda nuestra atención. Él es nuestro creador. Él es heredero. Él es creador y causa. Ahora el tercer aspecto, seguimos leyendo. Él es revelador. ¿A qué nos referimos con esto? O mejor dicho, ¿qué es lo que revela Jesucristo? ¿Qué es lo que revela Cristo? Jesucristo, escuchen bien, revela cómo es para el hombre el Dios de los cielos. Eso es lo que revela Él. ¿Cómo es para el hombre, nosotros, Dios? Eso es lo que está revelando el Señor. Jesucristo revela cómo es para el hombre el Dios del cielo. Él revela el carácter, la persona, la identidad del Padre en sí mismo. De hecho, esta frase que continúa aquí diciendo el resplandor de su gloria, tiene la idea de rayos de luz emanando de una fuente de luz. Eso es lo que quiere decir. Nosotros nunca hemos podido ver el sol así, de frente. Únicamente vemos los rayos de luz que emanan de ese sol, que irradian al sol. Y eso es lo mismo que esta analogía de que nadie ha visto al Padre jamás. Pero ¿qué pasa? Sabemos cómo es Él. Sabemos la luz que irradia por Jesús.
Jesús muestra lo que el Padre es. Esa es la realidad. Jesús muestra lo que el Padre es y hace visible al que está en el trono celestial. Es maravilloso. ¿Cómo podemos conocer al Padre? Por medio del Hijo. Podemos conocerlo. ¿Por qué? Porque a Él, Dios, a Jesús le ha dado a conocer. Jesús le ha dado a conocer al Padre. De hecho, esta frase del verso 3 es la misma idea de revelador. Y dice, y la imagen misma de su sustancia. O sea, hermanos, no es simplemente una emanación de quién es Dios, sino que es la imagen misma de quién, de su sustancia. Jesús es la representación exacta de Dios. Jesús es la representación exacta de Dios. Nosotros, la imagen misma de su sustancia, Jesús es la representación exacta de Dios. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Nosotros, hermanos, no podemos estar suponiendo, ¿cómo será Dios? No podemos suponer cómo es Dios, ni tampoco imaginarnos cómo es Dios, qué le gusta, qué no le gusta a Él. Ustedes y yo podemos saber a ciencia cierta exactamente cómo es Dios creador y todopoderoso, porque Jesús, ¿qué dice ahí? Es la imagen misma de su sustancia. Por eso cuando Tomás le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta, ¿qué le contesta al Señor Jesucristo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando vemos la vida de Jesús, podemos ver lo que Dios siente por los pecadores, cómo Jesús trata con los pecadores. Podemos saber cómo Jesús trata con quién, con los hipócritas religiosos. ¿Qué siente Dios con los hipócritas? A través de Jesús podemos ver qué le da gozo. ¿Qué piensa Dios del matrimonio? ¿Qué piensa Dios del divorcio? Podemos escuchar lo que dice Jesús acerca de estos temas. ¿Cuál es el estándar que Dios prefiere? Hermanos, creo que aquí ya todos hemos estudiado el Sermón del Monte. Si no, los animo a que lo estudien, el Sermón del Monte. Podemos conocer el carácter y el corazón de Dios al ver a Jesús. Por eso es tan importante que tengamos una relación estrecha con Él. Es demasiado importante esa unión entre nosotros y Jesús, porque Él es el único camino que nos va a llevar al Padre. No solamente revelador, mostrándonos la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia, Él también es sustentador. Esa es la cuarta característica, sustentador. Él sostiene aquello que creó y lo sostiene, ¿cómo dice? Con la palabra de su poder. El versículo 3 dice que Jesucristo sustenta ¿cuántas cosas? Todas las cosas. ¿Cómo? Con la palabra de su poder. Su voz es la que hace que el universo esté en su lugar. Él es el que sustenta todo, el cosmos, el universo entero, todo lo que existe. Hermanos, si usted cree esta verdad y yo creemos esta verdad, conocemos esta verdad, que Él sustenta todo lo que existe y todo lo que sucede en nuestras vidas, ¿cómo no podrá sostener nuestras vidas? ¿Cómo no podrá sostener tu matrimonio, tu familia, nuestra economía? Todas las cosas que existen las sustenta Él.
nuestra necesidad. Pero la necesidad más grande que tenemos nosotros es de Él. Es de Él. No de esas cosas temporales. Quiero que entendamos algo, hermanos. Él tiene el control de todas las cosas. Nada se le escapa de control. Todo está bajo sus pies. Todo. Amén. Él es sustentador. Y Él nos va a sostener en todo momento. Él es el Jesús con el que nosotros debemos relacionarnos. Aquel quien interviene en nuestras vidas. Quinta característica: Él es purificador. El verso 3 dice: habiendo efectuado la purificación de ¿qué? De nuestros pecados. ¿Por medio de qué? Por medio de sí mismo. Por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Él murió. Él no había debido de haber muerto. Éramos nosotros los que deberíamos de estar ahí pagando nuestro pecado. Él se hizo pecado sin ser pecado. Y el hacer eso nos ha dado ¿qué? Vida eterna. Nos ha hecho libres a la esclavitud a la cual vivíamos sujetos. Ahora ya no somos más esclavos del pecado, porque Cristo nos ha redimido. Cristo purificó, dice aquí estas palabras, nuestras vidas. Ya no habitamos en el pecado, luchamos contra eso. Es una lucha diaria. No es que no vayamos a pecar, es una lucha diaria a la cual nosotros estamos sujetos a Cristo, y por Él y para Él hacemos todas las cosas. Ahora estamos en Cristo. Y si alguno está en Cristo, ¿qué dice la palabra de Dios? Nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, ahora son ¿qué? Todas hechas nuevas. Cristo ha purificado todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Él pagó nuestra deuda. Él redimió toda nuestra iniquidad y nos hizo suyos. Somos de Él. En resumen, Él es heredero, Él es creador y causa, Él es revelador, Él es sustentador, Él es purificador o redentor, como querramos decirle. La sexta: Él es también Señor de señores, porque Él es soberano. Dice el final del verso 3 que Jesús se sentó ¿a dónde? A la diestra de la majestad en las alturas. Y la diestra es el lugar de poder, de autoridad, de honor. Habla de sentado porque está en el trono celestial, el trono del Rey de reyes, de Señor de señores. Él gobierna como solo Él, soberano. Él gobierna. En primera de Pedro 3:22 dice que Jesucristo subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Y escuchen bien esta parte: a Él están sujetos ángeles, autoridades y ¿quién? Y potestades. Eso es maravilloso. Aún las cosas que no son de este mundo, sino que tienen acceso al reino y al mundo celestial, aún esas cosas están por debajo de sus pies. Están por debajo de Él. El Padre expresa todo esto de su Hijo, que Él tiene autoridad sobre todo. Y esto es súper maravilloso. Y esto tiene una implicación en nuestras vidas, sobre tu vida, sobre mi vida. Escuchen bien, esto debe darnos descanso, porque aún lo que está sobre nosotros está debajo de sus pies. Y podemos descansar en esa verdad. Y a veces nos frustramos con tantas dificultades, con problemas de salud, con problemas que suceden en nuestras vidas. El Señor es soberano sobre cualquier situación, sobre cualquier circunstancia.
sobre cualquier evento. En cualquier momento Él está ahí siempre presente, porque Él está gobernando y su reino gobierna sobre todo. Jesús es soberano. Esa es la sexta parte. Séptima característica y última, y terminamos. Jesucristo es superior a todo. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Esto nos muestra, hermanos, y nos dice que en ningún otro nombre hay salvación, en ningún ángel, en ninguna persona, en ningún profeta, en ningún iniciado, en ningún nada. No hay nada ni nadie que pueda salvar a los hombres, sino solo el nombre de Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, el cual podamos ser salvos. Su nombre es superior. Jesucristo es superior a los ángeles. No solo superior a los ángeles, sino superior a todo. A todo es todo. Lo que expresa su palabra, todo. A tu prueba, a mi circunstancia, a su circunstancia, a tu familia, a tu éxito, a mi éxito, a tu autoimagen, a lo que está saliendo bien, a lo que está saliendo mal. Él es superior a todo eso. A tu prueba, Jesucristo es superior a todo. Y tú y yo, ustedes y yo podemos descansar en esto. Jesús es superior a todo. Ese es el Jesús en el que hemos confiado y debemos de seguir confiando, estando firmes, anclados en Él, porque Él es el único que tiene palabra de vida. Él es el Jesús al que en esta mañana, al iniciar, adoramos con cánticos. Ese es el Jesús. Mi pregunta para terminar es para todos nosotros: ¿estamos conscientes que al Jesús que hemos expresado esta mañana es al que estamos nosotros adorando de verdad, en espíritu y verdad? ¿Estás consciente que este es el Jesús que todas las mañanas está esperándote a ti y a mí para hablar a nuestros corazones y transformarnos a través de tu palabra, a transformar todo lo que somos nosotros? Nada bueno somos. Estamos conscientes que ese es el Jesús en el que todos nos reunimos como hoy y levantamos nuestras manos, a quien ponemos como el centro de nuestra iglesia. Estamos conscientes de eso. Dios hoy nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo, que Él es superior a todo. No es un Jesús pequeñito. No crean eso. No es un Jesús pequeñito. No es un Jesús de solo los domingos. No. No es un Jesús que tenemos colgado allá en la pared de la casa de nuestra abuela. No. No es ese tipo de Jesús. Es el Jesús de la Biblia, que es superior a todo. A todo. Todo es todo. La pregunta es si tú y yo hemos dado ese lugar a Él en nuestras vidas, en nuestro corazón. Yo no sé si tú lo has hecho, pero si no lo has hecho, ese es el momento. Y quiero invitarles, hermanos, a ponerlo como el centro de nuestra vida, de nuestros afectos, de nuestra voluntad, de nuestra adoración, de nuestra alabanza, y podamos darle la preeminencia que solo Él se merece. Nadie más se merece esa preeminencia, sino solo Él. ¿Por qué? Porque ustedes y yo somos de Él, por Él y para Él. Porque a Él pertenecemos, porque Él nos compró, porque Él nos creó, porque Él también al comprarnos pagó un precio muy caro en la cruz del Calvario. Su vida, su muerte, precio de cruz, de sangre. Vivámonos relacionándonos con este Jesús. Él es todo lo que ustedes y yo
necesitamos. No hay nada más, es solo Él. No necesitamos nada más. No necesitamos una religión. No necesitamos un sistema de reglas de qué hacer o de qué no hacer. No necesitamos otra cosa más que a Él, a Jesús, su palabra, su persona, haciendo su obra en nuestras vidas, transformándonos. Él es el único, hermanos, que podrá sacarnos a flote de esa aflicción en la cual estamos hoy. De aquel problema que tú tienes, de aquel problema económico, de salud, llámele como quieras a tu problema. Él es el único que podrá sacarte a flote. A mí también. Gloria a Dios. Si no volteamos, con ese término, si no volteamos a ver a Jesús, si no volteamos a ver a esa cruz, si no nos rendimos a sus pies, si no nos relacionamos con ese Jesús de la Biblia, nada, escuchen bien, no es una amenaza. No es una amenaza. Nada va a suceder en tu vida ni en mi vida. Nada va a cambiar. Y cada vez vamos a estar más destruidos. Cada vez vamos a estar más sin propósito, sin sentido. ¿Por qué? Porque nuestra vida sin Él no tiene sentido. Nuestra vida sin Cristo no vale para nada. La vida del hombre sin Cristo no sirve para nada. Hay una indiscutible verdad, y es que necesitamos de Cristo. ¿Qué tal, hermanos, si nos ponemos de pie y de esta manera reverentemente oramos a Él, dándole gracias por su palabra en esta mañana? Dios del cielo, gracias porque tú has traído ese recordatorio a nuestra mente nuevamente, Señor, de que necesitamos de ti, de que tú tienes el control de todas las cosas, Dios, de que todo está abajo de tus pies. Gracias, Dios, por como exaltaste a tu Hijo en esta palabra, Señor, como tú muestras el poderío y el poder que tiene tu Hijo, Señor. Gracias, Dios, porque sabemos que no hay nadie ni nada como tú, superior a ti. Nada. Queremos darte tu lugar, Señor, en tu iglesia. Gracias porque eres el mensaje, Dios, que necesitamos oír. Tú eres el mensaje del Padre. Tú eres el mensaje a nuestro corazón, Dios. Cuando nos preguntamos por qué, de quién, por qué y para qué, por qué, la respuesta eres tú, Jesús. Eres el Hijo. Tú eres la respuesta, Señor. La respuesta se trata de ti, no se trata de lo que digamos, sino de ti, de tu gloria, Señor. Permítenos, Señor, caminar con nuestros ojos puestos en ti. Tú que eres el autor y consumador de nuestra fe. Tú eres nuestra meta, tú eres nuestro blanco, y allá apuntamos, Señor. Mirando al invisible, mirando al autor y consumador de nuestra fe. Aquel que se sentó a la diestra del trono y gobierna con justicia. Tú eres Dios, nuestro Dios. Tú eres heredero, tú eres creador, tú eres revelador, tú eres sustentador, Señor, y tú eres purificador, Señor, y superior a todo. Te queremos dar tu lugar, Señor, en tu iglesia y en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por esta palabra impartida en el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.